Dios les bendiga, muy buenos días. Les damos la bienvenida hoy en este día, ¿verdad? Este precioso día a Radio Rema, la voz de los 5 ministerios. Estamos aquí, ¿verdad? Transmitiendo desde la ciudad de Nueva Jersey, desde Redmond, Nueva Jersey, para todo el mundo, para todas las naciones. Amén, estamos aquí en este precioso día. Hoy, ¿verdad? Jueves por la mañana, desayunando la palabra de Dios con todos ustedes, compartiendo el mensaje de salvación y de vida. Amén, estamos aquí esta preciosa mañana. Le damos la bienvenida, ¿verdad? A todos los hermanos, hermanas que se conectan, ¿verdad? En esta preciosa mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí, ¿verdad? Hoy, Radio Rema, la voz de los 5 ministerios. Amén. Dios les bendiga. Gracias por añadirse, ¿verdad? A esta programación, a este precioso día, a este día, ¿verdad? Que el Señor ha dado para compartir, ¿verdad? Para compartir, que el Señor nos ha dado para compartir la palabra del cielo. Dios bendiga. Gracias, amados hermanos. Gracias por confiar en nosotros, ¿verdad? En confiar en esta radio, ¿verdad? En estas predicaciones, ¿verdad? Porque si no fuera así, pues no nos vieran, no nos escucharan. Amén, pero confiamos, ¿verdad? Que nos escuchan, ¿verdad? Porque pues hay algo, ¿verdad? Hay algo bueno hay pan, ¿verdad? Hay algo que estamos brindando bien. Y estamos aquí esta preciosa mañana, ¿verdad? Para compartir este tema. Este precioso tema del día de hoy se llama Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Amén. Y lo vemos en el capítulo 6 de Deuteronomio. Amén. Estamos estudiando todo el libro de Deuteronomio. Amén. Capítulo por capítulo. Hoy nos toca ver el capítulo 6. Amén. Donde dice la introducción que el gran mandamiento, y nosotros le cambiamos, ¿verdad? Le cambiamos ahí que amarás al Señor tu Dios. Amén. Le damos la bienvenida, ¿verdad? A todos los que se están conectando a la radio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, amados hermanos. Gracias por estar aquí al pendiente de las cosas, ¿verdad? Que suceden en la estación. Gracias por hacer historia junto con nosotros. Amén. Estamos hoy aquí, ¿verdad? Predicando la divina palabra, la santa palabra, la palabra de Dios, la palabra de revelación, la palabra del cielo para todos y cada uno de los que tengan hambre y sed de poder escuchar la palabra. Amén. Amarás al Señor tu Dios. Luego de hacer la introducción de la ley con los 10 mandamientos, Moisés entrará a ampliar los detalles de la palabra del cielo. Amén. Primero empezó por decirles, explicarles a la nueva generación lo que el Señor Dios le dio a sus padres en el monte Sinaí. Cuando él subió, dice que el monte se llenó de fuego, todo el monte. La presencia de Dios estuvo ahí en ese lugar y se manifestó enormemente con todos ellos y cada uno, ¿verdad? Y no solamente con él, sino con todos los del pueblo. El pueblo tuvo tanto temor que le dijo a Moisés: mejor sube tú, porque qué hombre ha escuchado al Dios vivo y viva. Amén. Ellos sintieron tanto temor por sus malas actitudes, por sus malos actos. Amén. Y le dijeron a Moisés: mejor sube tú, no sea que muéramos ahí en el proceso, ¿verdad? De que el Señor nos hable. Amén. Y estos hombres le dijeron a Moisés: sube, y tú nos dirás las cosas que el Padre eterno, ¿verdad? Que el Dios del cielo nos mandó a decir contigo. Amén. Le damos la bienvenida, ¿verdad? A todos nuestros hermanos, hermanas que están conectando. Amén. Vamos a leer la bendita palabra del cielo
En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio de Barim. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, le mandamos un gran saludo, ¿verdad? A las iglesias que se están conectando, que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Todas las iglesias. Amén. Principalmente a la congregación Manantial de Vida. El pastor y presbítero reverendo José A. Rodríguez, su esposa María Dones, a la congregación de la Senda, Ministerio Internacional La Senda, pastores generales, pastor Roberto Arias y su esposa Sonia, a las iglesias hijas de la Senda de Redman, pastor Benjamín Clapa y su esposa Nereida, amén, a la iglesia La Senda de Lombras, pastor Axel Ramírez y su esposa Francis, a la iglesia La Senda del Frijol, pastora Josefina Farfán, a la iglesia La Senda Manasman, pastor Eduardo Ortiz, a la iglesia La Senda Belmar, pastor Carlos Ocampo y su esposa Marta, al pastor José Escalón y su esposa Noemí, a la Senda de Kingsburg, pastor Wilkie Arias, su esposa Malena, a todos los hermanos y hermanas que escuchan o escucharán esta transmisión, a la iglesia La Mano de Dios, a la iglesia Peniel de Redban, a la iglesia Nuevo Remanente del pastor Enrique Molina, ¿verdad? Y su esposa. Amén, ahí hay varios hermanos, ¿verdad? Que amamos mucho. Nuestra hermana Roxy, Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuestro hermano Eulogio, ¿verdad? Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar al pendiente también. Hemos visto, ¿verdad? Que se han conectado varios de ellos y gracias, de verdad que gracias, les agradezco por confiar. A todos los legendarios les manda un saludo, su hermano legendario 8039. Amén. Al evangelista, al misionero José Hernández del Salvador La Paz, El Salvador, al Ministerio Mundial de Evangelismo, a Escapa por tu Vida del Salvador, al Ministerio Internacional La Senda de Honduras, donde está pastoreando nuestro hermano Antonio Caballero, al Ministerio Internacional La Senda de Honduras también, pero ahora del otro extremo, donde está nuestro hermano Antonio Vázquez. Amén, les mandamos también saludo a la iglesia de Benecer de San Francisco Coclán, estado de Puebla, a la iglesia El Nazareno, amén, El Nazareno donde está pastoreando nuestro hermano José, su esposa, amén. Les mandamos un gran saludo, Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí en Radio Rema. Amén. Capítulo 6, versos 1 dice: estos pues son los mandamientos y los estatutos, los juicios que el Señor vuestro Dios ha mandado para que os enseñe, para que pongáis por obra en la tierra que vais a poseer. Amados hermanos, dice ahí mandamientos, estatutos y juicios. Comencemos por definir los tipos de mandamientos que le dijo Dios a Moisés, ¿verdad? Primero dice mandamiento. ¿Qué quiere decir mandamiento, amados hermanos? Para aquellos que dicen, ¿verdad? Que dicen, yo guardo la palabra, pero no conocen qué es un mandamiento, qué es un estatuto, qué es un juicio, qué es un precepto. Amén. Hoy vamos a estudiar juntos, aprender juntos. Amén, amados hermanos, vamos a aprender juntos el día de hoy para ver todo lo relacionado con la ley de Dios. Mandamiento es la orden que da un superior a sus subordinados para que sea obedecida y ejecutada. En la Torá es todo lo que manda Dios a su pueblo. Amados hermanos, un mandamiento es la voz de Dios dirigiéndose a nosotros, su pueblo. Amén, sus seguidores, sus amadores, sus adoradores. Amén. Es todas las cosas que Dios nos ordena que hagamos y que digamos y que caminemos y que estudiemos y que nos preparemos. Es un mandamiento. Un estatuto. ¿Qué es un estatuto? Para todos aquellos que les gusta apuntar, que les gusta escribir, amados hermanos, y los que no, bueno, pues a lo mejor ya sabrán mucho. Amén. Pero pues qué bueno que lo vuelvan a repetir. Amén. Estatutos son las leyes fijas establecidas que no cambian.
Muchas de ellas van más allá de la razón humana, pero tienen un propósito espiritual. Son leyes fijas, establecidas, que no cambian. Muchas de ellas van más allá de la razón humana, amados hermanos. Es por eso que nosotros no comprendemos el alcance de un estatuto. No comprendemos el alcance, amén, el alcance de lo que es la palabra del cielo. Amén. Pero hoy, ¿verdad? Hoy vamos a estar viendo, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos aquellos, ¿verdad?, que se están conectando a la radio Rema. Gracias, amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, hermano Aníbal, desde las tierras del Amazonas del Perú. A nuestro otro hermano, ¿verdad?, que se conecta desde Zitácuaro, Michoacán. A todos aquellos hermanos que están conectando desde San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Crescencio, Paola, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias. Un gran saludo a todos los hermanos de Texcoco, Estado de México, de Chalco, Estado de México, de Coaclinchán, Estado de México, de Chimalhuacán, Estado de México, Ciudad Neza, ¿verdad?, de la Reforma de los Reyes La Paz. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por sintonizarnos. Juicio literalmente significa veredicto. En la Torá es todo lo que Dios consideró justo, bueno o malo. Ese es un juicio, cuando Dios determina dar juicio de lo que te va a suceder o de lo que va a pasar, ¿verdad?, cuando nosotros no obedecemos o nos salimos de los caminos. Algunos comentaristas señalan que la primera parte de la ley en Devarim consiste de mandamientos y la segunda parte de estatutos y juicios. Mandamientos del capítulo 6 al versos 11 norman nuestra relación con Dios. Curiosamente, la palabra mandamientos en el versículo capítulo 6 versos 1 en hebreo se encuentra en singular, que es misbah. Singular es personal, es una relación personal que tienes con Dios. No le quiere decir a todos. Amén. Lo que quiere decir, lo que está diciendo el Señor, que cada palabra es para cada persona, es para cada individuo, individualmente, singularmente. Quiere decir que Dios en su forma de trabajar con nosotros, trabaja individualmente, personalmente. El primer mandamiento se define al principio de esta sección: amar a Dios. Deuteronomio capítulo 6 versos 4 y 6 dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra yo te mando hoy estará sobre tu corazón. Al final de esta sección encontramos el cierre y la definición del tema de esta primera parte, Deuteronomio capítulo 11 versos 22, porque si guardareis cuidadosamente todo este mandamiento que os ordeno para cumplirlo, amando al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos y allegándonos a Él. Ese ya es un juicio, por eso dice que son mandamientos, amén, mandamientos, estatutos y juicios. Juicio es lo que determina después de, o la acción después de. Estatutos y juicios, capítulo 12 al versículo 26, norman nuestra relación con el prójimo. A veces los conceptos de la ley se traducen de diferente forma en el español, pero en el hebreo usan las mismas palabras. En esta sección, yukim y mishpatim, Deuteronomio capítulo 11 versos 31 y 32. Versos 31 y 32, porque vas a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da, y la tomaréis y habitaréis en ella, y tendréis cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que hoy pongo delante de vosotros. Deuteronomio capítulo 12 versos 1, estos son los estatutos y los decretos que observaréis cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que la poseáis todos los días que viváis sobre su suelo.
Amén. Ya es un decreto, ya es un estatuto, un juicio. Amén. Que el Señor te dice que debemos de observar cuidadosamente los estatutos, los decretos, los mandamientos. Amén. En la tierra que dio Dios a tus padres que te ha dado para poseerla. Y todos los días que vivas sobre ese suelo, sobre esa tierra, tienes que obedecer los mandamientos. Amados hermanos, eso es lo que el Señor determina, ¿verdad? Es lo que el Señor determina para que nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos obedecer, tenemos que aprender, tenemos que conocer. No podemos obedecer algo que no conocemos, que ni siquiera hemos escuchado. Amados hermanos, es por eso que es importante conocer la palabra de Dios, es importante conocer los mandamientos, es importante conocer los preceptos, es importante conocer los decretos, es importante conocer los juicios de Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque así aprenderemos a caminar en la voluntad de Dios. Juan dice que el que conoce y guarda los mandamientos, ese es el que me ama. Tú no puedes decir amo a Dios si no conoces tu palabra. Tú no puedes decir amo a Dios y sigo a Dios si no conoces ninguno de sus reglamentos, ninguna de sus normas. Nosotros, como ya lo mencionamos en los capítulos anteriores, una vez tomándolo como Dios, una vez declarando con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor personal, nos hacemos adeptos al reino de los cielos y tenemos que estar bajo sujeción del Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que saber y aprender las cosas que Él ha dictado para su pueblo, las leyes, los mandamientos, los decretos. Amén. Muchas personas dicen que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Pero qué desgracia es que no sepamos la palabra del cielo, que no sepamos la palabra de Dios, que no sepamos o no sepamos qué es lo que quiere decir la palabra, qué es lo que quiere decir un mandamiento, qué quiere decir un precepto, qué quiere decir un decreto, qué quiere decir un juicio. Amados hermanos, por eso nos estamos perdiendo. Dice la palabra de Dios que el pueblo padeció por falta de conocimiento. Amados hermanos, es ahí la raíz de todo mal, el que nosotros sigamos siendo ignorantes en la palabra de Dios. Nos conformamos con escuchar, ¿verdad? Que tengamos fe como la semillita de mostaza. No, amados hermanos, estamos en tiempos fuertes, en tiempos de violencia. Dice que desde el tiempo de Juan hasta el día de hoy, el reino del cielo sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Violento es aquel que se atreve, violento es aquel que se sale de su zona de confort para escudriñar, para buscar las cosas del reino. Tenemos que aprender la palabra, amados hermanos. Jesús mismo fue tentado en el desierto, y cómo contrarrestó, cómo pudo luchar esa guerra espiritual con el enemigo con la palabra. Amados hermanos, tenemos que conocer cada palabra, cada versículo de la Biblia, cada cosa que hay en la Biblia para nuestra defensa. Vimos en el capítulo anterior que la palabra de Dios es un cerco alrededor de nosotros que nos protege. Amados hermanos, si nosotros no sabemos la palabra de Dios, no tenemos protección. Tal vez el Señor Dios tenga misericordia de nosotros y se acuerde de mandar un ángel a acampar alrededor de nosotros, pero dice ahí, el ángel del Señor acampará alrededor de los que le temen. Amados hermanos, nosotros tenemos que temer el temor de Dios, como lo manifestamos en el capítulo anterior. Tenemos que tener el temor del Señor. Amados hermanos, si no tenemos eso, no podemos estar dentro del reino del cielo, sobre el estatus del reino de los cielos, del reino del Dios Todopoderoso, del Rey de Israel, del Señor de señores y Rey de reyes. Deuteronomio capítulo 26, versos 16, dice: el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas esos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero ¿cómo los vamos a cumplir? ¿Cómo los vamos a poner en práctica? ¿Cómo los vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hermanos, a nuestros padres que no han llegado a los caminos del Señor? ¿Cómo los vamos a enseñar si no lo sabemos?
Antes de iniciar la primera sección, Moisés señala la razón por la que debemos guardar los mandamientos, estatutos y juicios. Deuteronomio capítulo 6, versos 2 y 3. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno, tú, tus hijos y tus nietos. Habla de 3 generaciones, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, oh Israel, cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Pero ¿cómo podemos hacer que nos vaya bien, amados hermanos? ¿Cómo podemos luchar con esta guerra? Esta guerra no es física, esta guerra no es carne con carne, no es cuerpo contra cuerpo. Dice la palabra en Efesios que nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual, con entes, ¿verdad? Con espíritus. Amén. Nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino son con espíritus demoníacos de las regiones celestes. Amados hermanos, nuestra lucha es espiritual. Es por eso que nosotros tenemos que estar empapados de la palabra, tenemos que estar empapados de las cosas del reino. Amados hermanos, si no nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos dejando que el enemigo tome parte en nuestras vidas por no saber la palabra. El enemigo se sabe la palabra al derecho y al revés. Dice, ¿verdad? Que los demonios, amén, obedecen a Dios, escuchan la palabra de Dios y tiemblan, obedecen, se apartan, se van. Y nosotros, amados hermanos, ¿cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a hacer que nuestras familias cambien? ¿Cómo vamos a hacer que nuestros hijos caminen por los caminos rectos que el Señor nos ha mandado si no los conocemos? Conocemos a medias tintas lo que muchas veces nos han enseñado en la iglesia, pero ¿cuándo has ido a más? ¿Cuándo has ido a escudriñar la palabra? ¿Cuándo has buscado, amén, en tu propio razonamiento buscar de Dios? No esperes que otra persona te dé, acude a tu Biblia. Hoy en día, amados hermanos, todos podemos tener una Biblia en nuestras manos. Hay países, ¿verdad?, allá de Oriente, que les prohíben tener una Biblia, que les prohíben tener la palabra del cielo. Amén. Pero nosotros no tenemos persecución alguna en eso. Tenemos libertad de religión. Amén. Libertad de expresión. ¿Por qué no la tomamos y hacemos algo con eso? Amén. Y empezamos a leer la palabra, empezamos a escudriñarla. No dejemos que otra persona nos engañe, no dejemos que otra persona actúe por nosotros. Nosotros mismos podemos conocer la verdad y la verdad nos hará libres. De nuevo Moisés recalca que el propósito de enseñar la palabra es para que la pongan por obra y así les vaya bien. El primer mandamiento, como vimos, el primer mandamiento es reconocer que Jehová es Dios. Deuteronomio capítulo 5, verso 6. El capítulo 6 está relacionado con este primer mandamiento. En este capítulo veremos que el mandamiento no solo significa reconocer que Jehová es Dios, sino también consiste en amar a Dios sobre todas las cosas. Esto mismo fue lo que Jesús enseñó. Mateo capítulo 22, versos 37 y 38. Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Amarás a Dios. Muchos relacionamos el amor con sentimientos y emociones. Por ello, cuando se menciona el mandamiento amarás a Dios, muchos lo relacionan con las emociones que uno puede tener respecto a Dios. Pero en el lenguaje de la Biblia, el amor tiene poco que ver con las emociones y mucho que ver con la voluntad y la obediencia. Eso es lo que se ve claramente en este capítulo. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En el lenguaje de Dios, el amor se expresa con hechos. El amor no es un sentimiento, sino es una decisión. Jesús nos enseñó que el amor de Dios o el amor a Dios se expresa con la obediencia a los mandamientos.
obediencia a los mandamientos. Y miren nada más lo que dice en el libro de Juan, capítulo 14, versos 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Primeramente dice el que tiene mis mandamientos. ¿Tú tienes los mandamientos, amado hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Tú conoces los mandamientos, los preceptos, los juicios, los estatutos, los decretos de la palabra de Dios? ¿Tú los conoces, amado hermano o hermana? Hay tantos años que has dejado pasar sin escudriñar la palabra y sin llenarte de los tesoros bíblicos que aquí están. Amado hermano, dice que si nosotros buscáramos la palabra como buscáramos, ¿verdad?, el placer, el gozo, el deporte, amén, encontraríamos oro y más que oro fino y refinado, amado hermano. Juan capítulo 14, versos 23 y 24, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, dice ahí, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. El que me ama guarda la palabra. Amado hermano, es hoy que podemos tomar esa preciosa decisión. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Es una decisión de obediencia, de adaptarnos a la voluntad de Dios, de someternos a la voluntad del cielo. Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que leer la Biblia, tenemos que aprender los mandamientos, tenemos que seguirlos al orden de Dios. No es que nos atemos a la ley, amado hermano, no. Pero si no nos lo hubiera dicho Juan, si no nos lo hubiera dicho Jesús, si no nos lo hubiera manifestado que Él dijo, si alguno me ama, guarde mi palabra. Si no nos lo hubiera dicho, no importa que no sepan la palabra, no importa que no la sigan, no importa que no la amen, solamente síganme. No lo dijo así, amados hermanos, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. La evidencia que amemos a Dios es que lo obedezcamos en todo lo que Él diga y nos pida. Amados hermanos, muchos están esperando que Dios les hable, pero no leen su Biblia. Muchos la tienen ahí acomodada en el estudio, en un closet. Amén. Muchas personas que se casaron por la iglesia les han regalado una Biblia, pero esa Biblia sigue guardada como un tesoro. Y sí es un tesoro, pero es un tesoro que no quieres gastar, que no quieres hacerte tuyo, lo tienes ahí. Es un tesoro muy valioso que puede ayudar a tu vida y a tu crecimiento espiritual y personal. ¿Quieres tener éxito? Lee la Biblia. Luego de aprender la ley de Dios, debemos asegurarnos de enseñarla a nuestros hijos para que también ellos la guarden y les vaya bien. Primeramente tenemos que nosotros asegurarnos de estudiar y aprender la ley de Dios, su palabra. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La frase diligentemente la enseñarás también se puede traducir como inculcar, del verbo hebreo shanan, que literalmente significa filiar o atravesar. Enseñar diligentemente implica hacerlo en todo momento y también de palabra y de hecho. La mejor forma de enseñar no es solo con explicaciones, sino sobre todo con el ejemplo. Los hijos aprenderán más de lo que ven hacer a sus padres cuando se sientan en la casa y cuando van por el camino, como dice la palabra. Para no olvidar, para ayudarnos a que no se nos olviden los mandamientos del Señor, da la siguiente instrucción. Deuteronomio capítulo 6, versos 8 y 9. Y las atarás como una señal en tu mano, y serán por insignias en tus ojos,
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En el mundo vemos ejemplos de todo el tiempo. De esto en todo el tiempo. Una cinta amarrada en el dedo puede servir para recordar algo. La versión moderna sería una alarma en el aparato electrónico para recordarnos algo, que incluso si estamos cocinando o incluso si queremos despertar. También vemos anillos en el dedo que recuerdan un compromiso matrimonial. En muchas culturas la gente coloca imágenes de sus dioses en las puertas principales de su casa. Ciertamente Dios no quiere que hagamos imagen de Él, pero sí quiere que recordemos el pacto que hemos hecho con Él. Los judíos han tomado literalmente este mandamiento y por ello colocan mezuzas en sus puertas y se ponen filacterías en sus manos y frentes cuando oran cada día. Aunque esos instrumentos pueden ser útiles en recordatorios, lo más importante es el mensaje espiritual que conlleva. El pacto que hemos hecho con Él, haciendo las cosas como Dios manda. De igual forma, la palabra de Dios escrita en los postes de la casa la vemos cuando entramos y salimos. Y esto nos recuerda cómo debemos de vivir con Dios. Como Dios manda tanto en la calle como en la intimidad de nuestro hogar. Jesús hizo referencia a las filacterías. Mateo 23, versos 2 y 5. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todo lo que sus obras para ser visto por los hombres, para ensanchar sus filacterías y alargan sus flecos de sus mantos. Jesús no criticó el instrumento, sino las hipocresías de quienes las usan, porque ostentaban de ellas, pero no guardaban los mandamientos de Dios. Amados hermanos, Jesús no criticó el instrumento, sino la hipocresía de quienes usan esos instrumentos. Números capítulo 15, versos 38 al 41, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul, y os servirá el fleco para que cuando los veas os acordéis de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis y sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seas santos a vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el Señor una vez más nos está diciendo, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que corregir de nuestra vida. Nosotros como seres humanos fallamos, pero tenemos que estar recordando siempre, ¿verdad?, que nuestro Señor Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos. Amén, que nuestro Señor Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos y estemos. Amén, para que podamos hacer conforme a lo que Él ha manifestado en su preciosa palabra. Amados hermanos, nosotros tenemos que buscar más de Dios, tenemos que aprender más de Dios. Amén. Los instrumentos que utilicemos para recordar los mandamientos no son el objetivo, sino lo que importa es la obediencia. La bendición como resultado. En su discurso Moisés resalta el beneficio de guardar los mandamientos de Dios. La obediencia trae bendición. Este mensaje aparece de principio a fin en el libro de Devarim. Amén. Entonces nosotros, amados hermanos, estamos aquí para estudiar, para aprender juntos y para exhortarnos unos a otros que estudiemos la palabra del cielo, la palabra de Dios, para que nuestra vida cambie, para que nuestra circunstancia cambie. Amén. Para que nuestra vida vaya a ser mejorada a través de la palabra de Dios.
a través de la palabra del cielo. Amados hermanos, nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios, tenemos que escudriñarla, tenemos que atesorarla, tenemos que aprenderla. Amén. Deuteronomio capítulo 6, versos 10 y 12. Versos 10 y 12. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades, que tú no edificaste, casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Amados hermanos, muchas veces la bendición, la abundancia, hace que olvidemos las cosas de Dios. Cuando nos empieza a ir bien en la vida, cuando tenemos buen trabajo, cuando tenemos buen salario, cuando las cosas de Dios las hacemos a un lado porque nuestra vida está bien, dice que tengamos cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No debes olvidar que la bendición viene de Dios. Cualquier bendición que podamos lograr, obtener, se lo debemos todo a Dios. Este mensaje se amplificará aún más en los capítulos 7 y 8. Más adelante vamos a ver, tal vez mañana, tal vez el viernes, jueves, sábado, vamos a ver el capítulo 7 y 8. No se los pierda. Solo Jehová. Moisés toca otros puntos que están relacionados con el primer mandamiento. No tendrás otros dioses, Deuteronomio capítulo 6, versos 13 y 15. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás. Jurarás por su nombre. No seguirás a otros dioses en ninguno de los dioses de los pueblos que nos rodean. Porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. Primer recordatorio de la palabra de Dios es que no tendremos dioses ajenos, ni adoraremos, ni juraremos por su nombre. Amados hermanos, anteriormente estábamos cegados en eso. Yo mismo, en mi juventud, tuve que ir a agarrar una estampita e ir a jurar para dejar de beber, para dejar de consumir alcohol. Amados hermanos, pero dice ahí la palabra del cielo que totalmente la desconocíamos, la desconocía yo como persona. Dice que temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre, no por otras imágenes. No busquéis la ayuda de otros dioses ajenos, porque realmente esos no ayudan a nadie. No tentarás a Dios, Deuteronomio capítulo 6, versos 16. No tentaréis al Señor nuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Encontramos una explicación de los que implica este mandamiento. Hebreos capítulo 3 versos 7 y 12, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oí su voz, hoy no endurezcáis vuestro corazón como el día de la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba. Y vieron mis obras por 40 años, por el cual me disgusté con aquella generación y dijo, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos, como juré en mi ira. No entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Deuteronomio capítulo 6 versos 17 y 19. Debes guardar diligentemente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios, estatutos que he mandado, y harás lo que es justo, bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien, para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres, echando fuera a todos tus enemigos delante de ti, como el Señor ha dicho. En este capítulo se hace evidente el énfasis de que Dios pone que le enseñemos a vuestros hijos el orden de Dios. Si los padres no enseñan a sus hijos,
en palabra y hecho, la conexión con Dios se puede perder en el camino generacional. Eso es muy importante, amados hermanos. Tal vez tú conociste a Dios, pero tus hijos se han apartado. ¿Por qué? Porque no les has enseñado las cosas del reino. No les has enseñado la palabra de Dios. No los has instruido en el camino. Dice Proverbios, instruir en el camino de Dios al niño, para que aún después de viejo no se aparte de él. Amados hermanos, si nosotros no los instruimos, no pidamos, no digamos, hoy, ¿por qué mi hijo ya no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué mi hijo ya no quiere estar en las actividades del templo? ¿Por qué? Porque tú no lo enseñaste, amado hermano, amado amigo. Tú nunca le volviste a recordar que él tenía que estar, ¿verdad? Que él tenía que estar aquí, que él tenía que estar escuchando y leyendo la Biblia. Cuando los hijos son pequeños, ellos crecen ellos creen todo lo que sus padres le dicen. Pero cuando llegan a la adolescencia, los chicos comienzan a poner en tela de juicio todo. El Señor anticipa que los hijos pondrán en duda la validez de la palabra en sus vidas, pues es un mundo de pecado. El orden de Dios no viene natural. Por otro lado, la forma en que se vive en el mundo muchas veces va en contra del orden de Dios. Este capítulo contempla las preguntas que harán los hijos. Deuteronomio capítulo 6, versos 20. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios ha mandado, te van a preguntar, amado hermano, te van a preguntar tus hijos, ¿por qué tengo que leer la Biblia? ¿Qué es un mandamiento? ¿Qué es un testimonio? ¿Qué es un estatuto? ¿Qué es un juicio? Amado hermano, si tú no tienes la respuesta, ese hombre, esa mujer, ese niño, esa niña, ya no va a querer participar, amado hermano, ya no va a querer participar de las cosas del reino, no va a querer participar en las cosas de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos haciendo a un lado, no enseñándolos. La Biblia ofrece la respuesta a los padres que deben de dar. Cuando tu hijo te pregunte, Deuteronomio capítulo 6, versos 21 y 24, entonces dirás a tu hijo: éramos esclavos del faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de ahí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que observáramos todos esos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Pero primero explica que le debemos la libertad a Dios y por ello le debemos obediencia, pero también debemos obedecer para que nos vaya bien y tengamos una vida. Tenemos que explicar que Dios nos ha dado libertad. Yo no sé si tú eres libre, yo soy libre, amén. Pero también debemos de decir que por eso tenemos que obedecer y también tenemos que obedecer para que nos vaya bien y tengamos una buena vida. Tenemos que inculcarles el temor de Dios a nuestros hijos. En un sentido espiritual, esta explicación habla también de la salvación. Éramos esclavos al pecado, pero el Señor nos redimió y ahora debemos vivir como Dios manda para que nos vaya bien. Amados hermanos, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, donde pagó tu deuda y la mía, donde Él nos redimió con su preciosa sangre. Amado hermano, eso es lo que tenemos que decirle a nuestros hijos. Tenemos que explicarle que Él vino a pagar una culpa que no era de Él, que era mía y era tuya, para que nosotros fuéramos libres y que para que pueda esa libertad ayudara a que nuestros hijos pudieran conocerlo también. El versículo final de este capítulo revela un principio que es importante aprender. Deuteronomio capítulo 6, versos 25. Y habrá justicia para todos nosotros si nos cuidamos, si nos cuidamos en observar todos los mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Habrá justicia. En el Sermón del Monte dice el Señor: a todos los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y habrá justicia para nosotros si nos cuidamos en observar todos los mandamientos delante del Señor. ¿Queremos que se nos haga justicia? Entonces cada uno de nosotros debemos de cumplir con la justicia de Dios obedeciendo sus mandamientos.
Amados hermanos, amados amigos, yo no vengo a volverte a esclavizar a la ley. No, yo te vengo a enseñar todas las cosas que el Señor puso en su palabra para que nosotros las aprendamos y las entiendamos y las pongamos por práctica. Dice ahí que nos va a ir bien. Jesús es la puerta a una vida mejor. Tal vez estés bien, pero puedes estar mejor si le permites al Señor Dios entrar en tu vida. Si le permites al Señor Dios entablar una relación contigo. Si le permites a Dios que sea tu Señor y tu Salvador. Amado hermano, amado amigo, Dios en su divina palabra dice que guardemos sus mandamientos, que el que conoce los mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si aún no los conoces, es hora de que empieces a conocer la bendita palabra del Señor. Padre, hoy en día, Señor, somos aún ignorantes de tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender y atesorar esta palabra, Señor, en nuestro corazón. Ponerla por obra, para que todo mundo te glorifique, Señor, para que te demos gloria y honra, Padre, para que a través, bendito Dios, de mi vida, Señor, te pueda glorificar y que pueda entender el mundo que hay un Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Padre, ayúdame, Señor, a entender cada versículo, cada mandamiento, cada precepto, cada juicio, Señor, de tu palabra, cada decreto, Dios, para que pueda yo enseñarlo a tu pueblo y tu pueblo, Señor, lo entienda y lo ponga por obra y pueda enseñarlo a los hijos de sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, amado mío, que ayudes a todo el pueblo, Señor, a todos tus hijos, a todos esos hombres y mujeres que se han acercado a ti, para que entiendan y comprendan cada mensaje en cada palabra, cada mensaje, Señor, en cada versículo, cada mensaje en cada letra, Señor, de tu preciosa palabra. Dios mío, te pido la bendición del cielo sobre la vida de cada persona, sobre la vida de cada niño, sobre la vida de cada adulto, Señor, de cada anciano. Oh Dios mío, Señor, si alguien está enfermo, sánale, Señor. Si alguien, bendito Dios, está pasando, Señor, por necesidad, súplele, Señor, esa necesidad. Padre, si hay alguien que no tiene pan y vino, Dios mío, yo declaro, por tu preciosa palabra, Dios mío, de la gloria, donde dice, Señor, que no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigar pan, Señor, que la provisión llega hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por estos medios. Gracias, Dios, por ayudarme a predicar. Gracias por darme la palabra de denuedo con valor y sin temor. Gracias por todos aquellos que nos escuchan. Bendícelos 3 veces más que a mí, Señor. Gracias, Padre. La bendición del cielo sobre sus vidas, la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo descienda sobre sus familias, sus ministerios, sus hijos, sus hogares, sus empresas, sus trabajos, en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga y Dios les guarde esta preciosa mañana. Gracias.